Morelia a través de Cultura Michoacán en el 95.3 de FM. También va uniones que se enlazan con este noticiario en la República Mexicana y en los Estados Unidos, y a quienes nos ven y escuchan a través de las redes sociodigitales de Radio Educación, ya sea por Facebook o YouTube. A nombre de todo el equipo, les saluda Lenny Cávila. Comenzamos. Y sigue la incertidumbre a largo plazo. El presidente de Estados Unidos da un respiro a las amenazas de imponer aranceles mayores a los productos mexicanos. Tras la 9ª llamada telefónica, ya van 9 llamadas telefónicas que mantienen la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se dio a conocer que la posible entrada en vigor de aranceles adicionales a México, por el momento, se aplaza 90 días más. La presidenta Sheinbaum dijo que se evitó el aumento de aranceles. Donald Trump celebra que mañana entrarán en vigor aranceles en varias naciones, mañana 1 de agosto. Corea del Sur, a contrarreloj, logró un acuerdo con Estados Unidos, mientras Brasil se mantiene firme y defiende su soberanía y la independencia del Poder Judicial. Anuncia la gobernadora del estado de Morelos, Margarita González Arabia, que mediará en el conflicto laboral que se vislumbra por el cierre de la empresa Nissan y que afecta a más de 3,000 trabajadores. La empresa española Iberdrola vendió todos sus activos que tenía en México a la empresa Cox, que también es de origen ibérico. El monto de la compraventa fue de $4,200 millones. Hoy se cumplen 10 años del multihomicidio de la colonia Narvarte sin que haya justicia para las víctimas. Estados Unidos impone sanciones a responsables de la Autoridad Nacional Palestina y de la Organización para la Liberación de Palestina bajo el argumento de internacionalizar el conflicto con Israel. El enviado estadounidense Steve Witkoff se reunió en Tel Aviv con el primer ministro Benjamín Netanyahu para abordar la posibilidad de una tregua y dice que en Gaza está ocurriendo una hambruna sin precedentes. Rusia lanza bombardeos sobre Kiev. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió aumentar la presión para un cambio de régimen de Rusia. Asimismo, restableció la independencia de instancias anticorrupción. Y tenemos el mejor acuerdo posible. Así describió la presidenta Claudia Sheinbaum el acuerdo alcanzado esta mañana con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que mantiene la actual situación arancelaria entre ambas naciones y además establece un periodo de 90 días para alcanzar un nuevo acuerdo comercial. Pero para conocer los detalles de esta reunión y lo alcanzado horas antes de que entrara en vigor el anuncio del 30% de aranceles a todos los productos mexicanos que no están dentro del TEMEC, hacemos contacto vía plataforma digital con nuestro compañero Víctor Bárcenas, quien ya está conectado. Víctor, bienvenido, te escuchamos y te vemos. Buenas tardes, Lenny. Te saludo a ti y a la audiencia de Pulso de la Tarde de Radio Educación. Tras esta conversación telefónica, la 9ª que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum de 40 minutos con el presidente Donald Trump, pues ella se mostró visiblemente satisfecha esta mañana. Anunció que se aplaza 90 días la amenaza de la imposición arancelaria de 30% a las exportaciones mexicanas que buscaba imponer al comercio con México el presidente Donald Trump. Confiada, la presidenta indicó que funcionó su estrategia de mantener cabeza fría y sin confrontación defender los principios y los intereses que tiene México, y expuso que la conversación telefónica con Trump fue respetuosa para generar esta confianza mutua. En lo que constituye en los hechos neutralizar la amenaza arancelaria, la presidenta indicó que en estos 90 días se buscará concretar un acuerdo comercial único que aleje la posibilidad total de nuevos aranceles y valor importante que se respete la integridad del acuerdo comercial marco, que mejor conocido como TEMEC, que está salvaguardado hasta ahora. Vamos a escucharla. Logramos un buen acuerdo. Fue una llamada como de 40 minutos, más o menos. Nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el TEMEC. Eso es muy importante, porque recuerden que
el 25% de las tarifas o de los aranceles, así hay que decirlo en español, de los aranceles, son para todo aquello que no está dentro del TEMEC. Es para lo que está fuera del TEMEC, que es el 25%, y bueno, se mantiene los aranceles para automotriz, aunque como ustedes saben hay un descuento para lo que tiene que ver con las partes fabricadas en Estados Unidos y México y Canadá también. Y pues mantenemos el mismo, o mantiene el mismo arancel para el acero y el aluminio. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que este buen acuerdo logrado con Donald Trump es importante en el contexto mundial y las nuevas reglas de comercio que se están perfilando para los siguientes años. Así lo dijo. Mantener esta mesa de diálogo, negociación permanente con su equipo. Realmente México sigue siendo hoy, dentro de este nuevo orden mundial, porque es un nuevo orden comercial mundial, tenemos el mejor acuerdo posible, comparado incluso con las demás naciones. Es decir, invertir en México sigue siendo la mejor opción. Tenemos una situación muy buena frente a este nuevo orden internacional a partir de la entrada del presidente Trump al gobierno de los Estados Unidos. Y bueno, la otra es que ha funcionado nuestra estrategia de cabeza fría, temple y defensa con firmeza de nuestros principios. A su vez, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó el importante papel que tuvo la presidenta en esta negociación con Donald Trump a fin de lograr este acuerdo que fortalece hacia el futuro las negociaciones para la revisión del Tratado de Libre Comercio, el llamado TEMEC. Así lo expuso. Como testigo de la llamada, estuve ahí. El manejo que hizo nuestra presidenta pues fue espléndido. Es un resultado que se debe a eso. Digo, todos trabajamos para muchas cosas preliminares, pero sin ningún ánimo adulatorio les puedo decir que el manejo que tiene nuestra presidenta de su conversación, su trato, la firmeza con la que defiende los intereses de México, su capacidad para convencer al presidente Trump, pues es muy grande. Difícil de haberlo previsto así. Lo que se ha logrado tiene un impacto enorme porque mantiene a México en una posición mucho mejor que el resto de los países del mundo donde se han dado a conocer diferentes aranceles. Es decir, al quedar el 84.4% de nuestro comercio amparado con el Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos, sin el pago de tarifas o aranceles, pues no lo tiene ningún otro país, salvo la hecha Canadá. Solo México, en primer lugar, logró esto y después se le extendió a Canadá. El que no haya habido aumento de ese 25% que llevamos pagando con lo que no está dentro del tratado, pues también significa otra ventaja porque no tendrán que pagar más, como estaba anunciado a partir de mañana. El canciller Juan Ramón de la Fuente también reconoció esta ardua labor de la presidenta para negociar y lograr esta neutralización de la amenaza arancelaria. Juan Ramón de la Fuente, el canciller, también lo reconoció. Y en materia de seguridad, decir que la presidenta señala que ya se avanza también en este asunto con respecto a los principios que México siempre ha enarbolado. La próxima semana se estará definiendo una fecha exacta para la firma del acuerdo en materia de seguridad que ya se tiene con el respeto a la soberanía del territorio nacional, la confianza que debe haber entre los dos países y la colaboración y también la cooperación sin subordinarse por parte de México. Este acuerdo se firme en los próximos días con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El reporte que tenemos esta tarde. Víctor, pues un respiro, una buena noticia por estos 90 días, 3 meses más, pero lo que urge ya es un acuerdo a largo plazo entre México y Estados Unidos en materia de aranceles. Y también importante el reconocimiento que hacen tanto Juan Ramón como Marcelo Ebrard del liderazgo de la presidenta, porque estar hablando con Donald Trump no ha de ser nada fácil. Comparativamente con la líder de la Unión Europea, pues sí hay una gran diferencia. Exactamente. Muchísimas gracias, Víctor Bárcenas. Buenas tardes. Hasta luego. Y luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Donald Trump pactaron aplazar 90 días los aranceles, la Casa Blanca afirmó que México ha acordado remover de inmediato sus barreras comerciales no arancelarias, que son muchas. Este es un tema que ha generado expectación y sobre el cual aún las autoridades mexicanas no han abundado. En conferencia de medios, Caroline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, añadió que seguirán hablando con México por los siguientes 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo más grande. Y tenemos la información con nuestro corresponsal Samuel Gálvez.
Estados Unidos entrará en un periodo de negociación de 90 días con México sobre el comercio mientras se mantienen los aranceles del 25%. Esto forma parte de un intenso movimiento político comercial de hoy, antes de que el presidente Trump imponga un amplio conjunto de aranceles globales a las importaciones a partir de mañana. Trump publicó en su plataforma Truth Social una plática telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que dijo fue muy exitosa ya que cada vez nos conocemos y nos entendemos mejor. Trump había amenazado con imponer aranceles de un 30% a productos mexicanos en una carta de julio, algo que según Sheinbaum México podría evitar durante los próximos 3 meses. La portavoz de la Casa Blanca dijo al respecto. And as the president said, we will continue to talk to Mexico over the next 90 days with the goal of signing a larger trade deal. Vamos a seguir platicando con el gobierno de México. Tenemos una meta de alcanzar un acuerdo comercial en los próximos 90 días. The key to this again is Mexico has agreed to terminate those non-tariff barriers. Según la portavoz de la Casa Blanca, México habría aceptado terminar con barreras comerciales. Increase in cooperation between Mexico's President Claudia Sheinbaum and our administration. Y hay una cooperación con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y nuestra administración On clamping down on drug trafficking and para controlar los problemas del narcotráfico y también el tráfico de personas. at the southern border. We appreciate those efforts and will continue to work in good faith. Agradecemos el trabajo que está haciendo y vamos a continuar trabajando de buena fe. And to continue to have these trade discussions as well. Así como la continuación de estas pláticas, dijo la portavoz de la Casa Blanca. Para Pulso de Radio Educación desde Washington les informó Samuel Gálvez. Y ante este nuevo logro de la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar la imposición de más aranceles a los productos mexicanos, empresarios de nuestro país respaldaron a la mandataria federal. Empresarios del país reconocen la labor de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, al lograr un aplazamiento de 90 días en la entrada en vigor del 30% de arancel a las exportaciones de productos mexicanos. Francisco Cervantes Díaz, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, sostuvo que la acción de la jefa del Ejecutivo Federal fue contundente y llegó a tiempo. Sostuvo que cuando se estira demasiado la liga llegan estas llamadas con Trump, las cuales despresurizan muchísimo las negociaciones. Lo más importante, la relación que ha construido la presidenta con el presidente Trump. Hay buena comunicación y sobre todo cuando se estira demasiado la liga llegan esas llamadas que despresurizan muchísimo algunos temas. A su vez, Juan José Sierra Álvarez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, confió en que se puede avanzar y aprovechar este plazo. Se debe fortalecer la relación bilateral y buscar acuerdos en el TEMEC, toda vez que insistió en que los nuevos aranceles que buscan imponer Estados Unidos a productos mexicanos afectarán el empleo y la competitividad de nuestro país. En tanto, para el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores, Guillermo Rosales, la medida no cambia en nada el estatus de esta industria, toda vez que los que cumplan con la normatividad establecida en el TEMEC seguirán pagando el impuesto de 25% y no se les exime de nada. La conclusión es que se mantiene el estatus vigente en los aranceles que ha impuesto Estados Unidos en el comercio con México y se abre un espacio de 90 días para continuar las conversaciones y en este sentido, en lo que toca a la industria automotriz, lo que está vigente conforme a la regla 232 de Estados Unidos es un arancel del 25% de manera genérica a la importación de vehículos. Finalmente, el Consejo Nacional Agropecuario se sumó al reconocimiento del trabajo del gobierno federal, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Respaldó esta ruta de entendimiento, guiados, dijo, por la negociación, el diálogo constructivo y la firme defensa de los intereses de México. El sector agroalimentario celebró que la relación entre México y Estados Unidos se forje sobre la confianza y la cooperación, pilares que advirtió fortalecen y hacen cada vez más segura esta región en el mundo en materia alimentaria. Los empresarios del país se dijeron confiados en su mayoría en que este proceso de 90 días llevará a la exclusión total de aranceles a las exportaciones que cumplan con el acuerdo comercial. Para Pulso de Radio Educación,
Verónica Martínez Chavira. Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró los aranceles que entrarán en vigor a partir de mañana, 1 de agosto, en distintas naciones del mundo y consideró que hacen más grande y rico de nuevo a su país. Con el tiempo en contra, algunas naciones negocian acuerdos con el fin de evitar aranceles. Tal es el caso de Corea del Sur, que firmó un nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos, aceptando aranceles del 15% en lugar del 25% propuesto por la Casa Blanca. En Brasil, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se mantiene firme, pese al castigo arancelario por el proceso judicial que se está realizando contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro por la intentona golpista. Lula salió en defensa de la soberanía brasileña y de la independencia del Poder Judicial, por lo que rechazó el injerencismo estadounidense. En entrevista con RFI, Vinicio Rodríguez, profesor de la Fundación Etulio Vargas, explica cuál será el impacto de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos a Brasil. La implicación económica es muy problemática para los sectores que no han sido dejados de lado en el tarifazo, como el sector de café, carne, frutas tropicales, también, claro, los textiles y los zapatos, que son productos que exportamos muchísimo a los Estados Unidos y que todavía teníamos competitividad en relación a los productores asiáticos, mientras que aproximadamente 42% de los productos no estarán sujetos a la tarifa, los otros estarán con consecuencias muy malas para los empleos, como por ejemplo en el sector de azaí, que es una fruta tropical que solo Brasil casi produce en el estado de Pará, en la Amazonia. Quizás 300,000 empleos están sob riesgo después del tarifazo. Y nos vamos a temas nacionales. El sorpresivo anuncio del cierre de la histórica planta de Nissan en Morelos deja en vilo el futuro de más de 3,000 trabajadores directos. Hasta el momento, la empresa automotriz no ha aclarado cuál será el destino de estos trabajadores de la fábrica de Jiutepec, que se trasladará a Aguascalientes. La gobernadora de Morelos, Margarita González, ya anunció que mediará en el conflicto laboral. Y para conocer los detalles de este cierre, de esta empresa que llevaba 59 años allá en Morelos, hacemos contacto con el periodista Antonio Morquecho, a quien le agradecemos muchísimo este reporte. Antonio, te escuchamos, platícanos. Buenas tardes, Lémica. Buenas tardes a los de la tarde. Bueno, comentarte que desde el pasado martes se inició esa travesía tras perderse más de 3,000 empleos tras el anuncio de la armadora de automóviles Nissan en Cibac, en el estado de Morelos. El cierre de la nave C1 y C2 para finales de este año. Así fue el anuncio y el por qué se cierran estas fábricas. Esto fue lo que nos dijeron. Con el plan de Renissan estamos reduciendo nuestra huella de producción global de 17 plantas a 10 plantas hacia el año fiscal 2027. Ajustando la capacidad de producción de aproximadamente 3.5 millones a 2.5 millones de unidades. Esto nos va a ayudar a reducir los costos fijos y a mejorar nuestra eficiencia. Necesitamos un sistema de producción flexible que se adapte rápidamente a los cambios del mercado. Y es por eso que tras analizar diversos factores como capacidad, costo, potencial en inversión, recursos tecnológicos y logística, hemos concluido que trasladar la producción de vehículos de Cibac a Aguascalientes es la mejor solución. Esperamos que este traslado reduzca nuestros costos de fabricación en México a medio y largo plazo y va a contribuir a la vez a la recuperación de Nissan. Esta medida nos permitirá entregar resultados satisfactorios y que apoyen la sostenibilidad del negocio a largo plazo. Antonio. Así es, luego de los trabajadores de la compañía, esto fue lo que dijo la gobernadora del estado de Morelos. Sí, escuchemos a la gobernadora. Fábrica. Que sepan que el gobierno de Morelos va a apoyar a los trabajadores de Nissan en todo lo que esté en nuestras manos. Desearé las mejores negociaciones. Sí, adelante, Antonio.
Antonio. Así es, hace unos momentos, se dio una reunión del gobierno con trabajadores de la empresa, precisamente sigue la reunión y se han tocado los siguientes puntos. Se garantizará acompañar institucionalmente y el respeto a los trabajadores de los derechos laborales de cada uno de ellos. En el segundo acuerdo, establecer una ruta conjunta que permita al gobierno y a los trabajadores acompañar en la transición con el objetivo de proteger a los trabajadores de la planta directiva, así como ofrecer alternativas laborales. Resaltar que hace 60 años esta fábrica de vehículos, los vehículos que construían era la camioneta Picot 300, el Frontier, pasando a la planta de Aguascalientes a partir de unos días más. Pues dejará funcionar fiscalmente, según acaban de mencionar, con el calendario japonés, se terminará este ciclo fiscal en marzo del 2026. Sí. Tras reconocer que el armado el primer armado del vehículo salió en Japón en 1966 y fue la primera fábrica que salió de Japón hacia Morelos, que fue el primero que estuvo a nivel global. Es la información que tenemos. Oye, Antonio, una duda que tenemos. Ahí en CIVAC, aparte de la Nissan, ¿hay algún otro tipo de empresas, por ejemplo, que le surtieran de accesorios o de piezas a la propia Nissan? No, mira, era la armadora, traían los productos de distintas partes de la República, de distintas fábricas. Aquí las fábricas que hay son diversas. Hay empresas refresqueras, hay de mamilas, hay de productos de medicamento, precisamente. Hay muchas de ese tipo de fábricas que surten a varias farmacias en el país. Ok, pues muchísimas gracias, Antonio Morquecho, por este reporte desde el estado de Morelos. Un abrazo, gracias, buenas tardes. Así es, estaremos al pendiente si surge algo más. Muchísimas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Y tal y como se había anunciado hace algunos días, la empresa española Iberdrola vendió todos sus activos que tenía en México a la empresa Cox, que también es de origen ibérico. El monto de la compraventa fue de $4,200 millones. La venta de activos está supeditada a las condiciones regulatorias y también a los permisos, como la obtención de las autorizaciones de la Comisión Nacional de Energía y de la Comisión Nacional Antimonopolio de nuestro país. Hay que decir que después de la venta del 55% de su capacidad en México, que se la tuvo que vender a la Comisión Federal de Electricidad en el 2024 por los cambios a la Constitución, Iberdrola se quedó con la propiedad de 6 parques eólicos que, según su página, generan 590 megawatts instalados, junto con otras 11 plantas, principalmente de ciclo combinado. Los activos que ha comprado Cox como parte de la adquisición de Iberdrola son 15 centrales que en total suman 2,600 megawatts instalados. Y por otra parte, en materia de comercio electrónico, aún falta mucho por regular, ya que navegar para comprar artículos puede resultar fraudulento para los consumidores, pero también los comerciantes no garantizan entregas ni calidad. En la regulación del comercio electrónico se debe buscar la seguridad de los consumidores y el beneficio de las empresas. Así lo consideraron participantes en el segundo Foro Nacional de Comercio Electrónico, organizado por la Cámara de Diputados. La diputada Tatiana Ángeles Moreno, de la bancada de Morena, señaló que hasta este momento los datos de los usuarios de las plataformas de comercio electrónico no se encuentran protegidos. Esta iniciativa pretende sistematizar, reunir todos los elementos que han estado